Parque Jurásico de Michael Crichton. Los reptiles son aborrecibles a causa de su cuerpo frío, su color pálido, su esqueleto cartilaginoso, su piel inmunda, su aspecto feroz, su mirada calculadora, su fetidez, su voz áspera, la sordidez de los sitios en los que habitan y su terrible veneno. He aquí la razón por la que su creador no ejerció sus poderes para hacer muchos de ellos. Linneo, 1797. No se puede hacer que vuelva atrás una nueva forma de vida. Erwin Jaffgard, 1972. Prólogo. La mordedura del raptor. La lluvia tropical caía formando grandes láminas que mojaban hasta el tuétano. Martilleaban sobre el techo acanalado del edificio de la clínica y bajaban con un rugido por los canalones, esparciéndose por el suelo como un torrente. Roberta Carter suspiró y miró con fijeza por la ventana. Desde la clínica apenas si podía ver la playa o el océano que se extendía más allá, envueltos en una niebla baja. No era eso lo que había esperado cuando llegó a la aldea pesquera de Bahía Añasco, en la costa oeste de Costa Rica, para pasar 2 meses como médica visitadora. Bobby Carter había esperado el sol y el reposo durante los 2 agotadores años de residencia en el departamento de urgencias del Michael Reese de Chicago. Llevaba 3 semanas en Bahía Añasco y había llovido todos los días. Todo lo demás estaba bien. Le gustaba el aislamiento de Bahía Añasco y la cordialidad de su gente. Costa Rica tenía uno de los 20 mejores servicios médicos del mundo, y aun en esa remota aldea costera, la clínica estaba bien mantenida y ampliamente abastecida. Su auxiliar médico, Manuel Aragón, era inteligente y estaba bien preparado. Bobby podía practicar la medicina a un nivel igual al de Chicago. Pero la lluvia, la constante e interminable lluvia. Al otro lado del consultorio, Manuel levantó la cabeza. «Escuche», dijo. «Créeme, la oigo», repuso Bobby. «No, escuche». Y entonces lo oyó. Otro sonido mezclado con la lluvia, un rugido sordo que aumentaba y surgía hasta que se oyó con claridad. El rítmico golpeteo de un helicóptero. Bobby pensó, no pueden estar volando con un clima así. Pero el sonido aumentaba de modo continuo y entonces el helicóptero irrumpió volando bajo a través de la niebla del océano y rugió en lo alto. Describió un círculo y volvió. Bobby vio el helicóptero oscilar hacia atrás sobre el agua, cerca de las barcas pesqueras, para después avanzar lentamente de costado, hacia el destartalado muelle de madera y otra vez volver hacia la playa. Estaba buscando un sitio para aterrizar. Era un Sikorsky panzudo, con una banda azul en el costado interrumpida por las palabras Ingen Construction. Ese era el nombre de la compañía constructora que estaba erigiendo un nuevo centro de recreo en una de las islas del mar adentro. Se decía que el centro era espectacular y muy complicado. A muchos de los lugareños se les había empleado en la construcción que estaba en marcha desde hacía más de 2 años. Bobby se lo podía imaginar, una de esas inmensas zonas de recreo norteamericanas, con piscinas y campos de tenis, donde los huéspedes podían jugar y beber su daiquiri sin tener contacto alguno con la verdadera vida del país. Bobby se preguntaba qué era tan urgente en esa isla para que el helicóptero volara con ese tiempo.
A través del parabrisas vio al piloto lanzar un suspiro de alivio cuando el helicóptero se sentó en la húmeda arena de la playa. Hombres uniformados salieron de un salto y abrieron de golpe la gran puerta lateral. Bobby oyó gritos frenéticos en español y Manuel le dio un leve codazo. Estaban solicitando un médico. Dos tripulantes negros transportaban un cuerpo laxo hacia Bobby, mientras un hombre blanco ladraba órdenes. El hombre blanco llevaba un impermeable amarillo. Su cabello rojo surgía alrededor del borde de su gorra de jugador de béisbol de los Mets. ¿Hay un médico aquí?, le vociferó a Bobby, gritando sobre la lluvia mientras la médica subía a la carrera. «Soy la doctora Carter», contestó ella. La lluvia caía en forma de pesadas gotas que golpeaban sobre la cabeza y los hombros de la médica. El hombre pelirrojo la miró frunciendo el entrecejo. La joven llevaba vaqueros recortados, un chaleco que dejaba al descubierto su abdomen y tenía un estetoscopio con la campana de auscultación ya oxidada por el aire salado. «Ed Regis. Tenemos un hombre muy enfermo, doctora». «Entonces es mejor que lo lleven a San José». San José era la capital, a tan solo 20 minutos de distancia por aire. «Lo haríamos, pero no podemos pasar sobre las montañas con este clima. Tiene usted que atenderle aquí». Bobby trotaba junto al hombre herido. Era un chico de no más de 18 años. Al levantarle, la camisa empapada de sangre le vio un gran desgarrón cortante a lo largo del hombro y otro en la pierna. «¿Qué le pasó?» «Accidente de construcción», gritó Ed. «Se cayó. Una de las excavadoras le pasó por encima». El chico estaba pálido, con escalofríos, inconsciente. Manuel estaba en pie junto a la puerta verde brillante de la clínica, agitando las manos. Los hombres llevaron el cuerpo al interior y lo colocaron sobre la mesa que había en el centro de la habitación. Manuel inició la colocación de una sonda intravenosa y Bobby dirigió la lámpara sobre el muchacho, inclinándose para examinar las heridas. De inmediato pudo ver que no tenía buen aspecto. Era casi seguro que moriría. Una gran laceración se extendía desde el hombro bajando por el torso. En el borde de la herida la carne estaba hecha pedazos. En el centro el hombro estaba dislocado, los pálidos huesos expuestos. Un segundo tajo cortaba profundamente los gruesos músculos del muslo, lo suficientemente hondo como para dejar al descubierto la pulsación de la arteria femoral, que estaba debajo. Parecía que la pierna del muchacho hubiera sido desgarrada. «Cuénteme cómo fue», pidió Bobby. «No lo vi», dijo Ed. «Dicen que la excavadora le arrastró». «Es como si le hubiera destrozado un animal», comentó Bobby Carter, sondeando la herida. Como la mayoría de los médicos de las salas de primeros auxilios, Bobby podía recordar con gran detalle los pacientes que había visto, incluso a los de hacía años. Había visto 2 ataques con desgarramiento, uno que correspondía a un niño de 2 años atacado por un perro rottweiler. El otro a un empleado de circo borracho, víctima de un desafortunado encuentro con un tigre de Bengala. Ambas heridas eran similares. El ataque de un animal tenía un aspecto característico. «¿Despedazado por un animal?», dijo Ed. No, fue una excavadora, créame». Ed se lamía los labios mientras hablaba. Estaba quieto, comportándose como si hubiera hecho algo malo. Bobby se preguntaba por qué. Si estaban empleando obreros locales inexpertos para la construcción del centro de recreo, debían de tener muchos accidentes. Manuel preguntó: «¿Quiere un lavado?» «Sí», contestó Bobby, «después de que le hagas un torniquete».
Se inclinó todavía más, sondeando la herida con las yemas de los dedos. Si una excavadora le hubiera pasado por encima, habría tierra profundamente introducida en la herida, pero no había tierra, solo una espuma resbaladiza y viscosa. Y la herida tenía un olor extraño, una especie de hedor a podrido, un olor a muerte y putrefacción. Bobby nunca había olido algo así antes. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió? 1 hora. Una vez más advirtió la tensión de Ed Regis. Una vez más se preguntó el porqué. Era un tipo de hombre ansioso y no tenía la apariencia de ser capaz de construcción. Más bien parecía un directivo. Resultaba evidente que estaba fuera de su ambiente. Bobby Carter volvió a las heridas. Por alguna razón no creía estar viendo traumatismos de origen mecánico. Sencillamente no tenían el aspecto correcto. No había contaminación con tierra en el lugar de la lesión. Tampoco el componente indicador de lesión por aplastamiento. Los traumatismos mecánicos de cualquier clase, un accidente de automóvil, un accidente laboral, casi siempre presentaban algún componente de aplastamiento. Pero aquí no lo había. En vez de eso, la piel del joven estaba desgarrada, arrancada en jirones, en sentido transversal en el hombro y también en el muslo. Realmente parecía el destrozo producido por un animal. Pero por otro lado, la mayor parte del cuerpo carecía de marcas, lo que era inusitado en el ataque de un animal. Bobby volvió a examinar la cabeza, los brazos, las manos. Las manos. Sintió escalofrío cuando miró las manos del chico. Había pequeños cortes en ambas palmas y magulladuras en las muñecas y los antebrazos. Bobby había trabajado suficiente tiempo en Chicago como para saber lo que significaban. Muy bien, dijo. Espere fuera. ¿Por qué? Preguntó Ed alarmado. No le gustaba. ¿Quiere que ayude o no? Repuso ella, y le sacó por la puerta empujándole y se la cerró en la cara. Bobby no sabía lo que pasaba, pero no le gustaba. Manuel vaciló. ¿Sigo lavando? Sí, le contestó Bobby, y tendió la mano en pos de su pequeña Olympus para tomar unas instantáneas. Sacó varias de la herida, desplazando la lámpara para obtener una vista mejor. Realmente parecen mordeduras, pensó. En ese momento el muchacho lanzó un quejido y Bobby puso la cámara a un lado y se inclinó hacia él. Los labios del herido se movían, la lengua estaba seca. Raptor, dijo. Losa Raptor. Ante esas palabras, Manuel quedó paralizado y dio un paso atrás espantado. ¿Qué significa lo que ha dicho? Preguntó Bobby. Manuel negó con la cabeza. No lo sé, doctora. Losa Raptor no es español. ¿No? A ella le parecía español. Entonces, por favor, sigue lavándole. No, doctora. Manuel frunció la nariz. Mal olor. Y se santiguó. Bobby volvió a mirar la espuma viscosa que, como una veta, se extendía sobre la herida. La tocó, frotándola entre los dedos. Casi parecía saliva. Los labios del muchacho se movieron. «Raptor», susurró. Con tono asustado, Manuel dijo: «Le mordió». «¿Qué le mordió?» «Raptor». «¿Qué es un raptor?» «Significa jupia». Bobby frunció el entrecejo. Los costarricenses no eran muy supersticiosos, pero ella había oído ya antes en la aldea se hablaba de las jupias. Se decía que eran espectros nocturnos, vampiros sin cara, que secuestraban niños pequeños. Según la creencia, las jupias antaño habían vivido en las montañas de Costa Rica, pero ahora habitaban las islas del mar adentro. Manuel retrocedía, murmurando y santiguándose.
Este olor no es normal, decía. Es la jupia. Bobby estaba a punto de ordenarle que regresara al trabajo, cuando el joven herido abrió los ojos y se sentó, con la espalda enhiesta, sobre la mesa. Manuel lanzó un alarido de terror. El muchacho herido gimió y volvió la cabeza, mirando a derecha e izquierda con ojos desorbitados, y en ese momento vomitó sangre en forma explosiva. Inmediatamente empezó a convulsionarse, su cuerpo vibraba y Bobby tendió las manos para agarrarle, pero el enfermo, debido a las convulsiones, cayó de la mesa al suelo de hormigón. Volvió a vomitar. Había sangre por todas partes. Ed abrió la puerta diciendo: «¿Qué demonios está pasando?». Y cuando vio la sangre, giró sobre sus talones con la mano en la boca. Bobby trataba de coger un palo para introducirlo en las mandíbulas apretadas del muchacho, pero mientras lo hacía sabía que no había esperanza, y con una última sacudida espasmódica el muchacho se relajó y quedó inmóvil. Bobby se inclinó para practicarle la respiración boca a boca, pero Manuel la aferró por el hombro con furia, tirando hacia atrás. «No», dijo, «la jupia se va a meter en usted». «Manuel, por el amor de Dios, no», la mirada fijamente con intensidad. «No, usted no entiende estas cosas». Bobby miró el cuerpo caído en el suelo y se dio cuenta de que no importaba, de que no había posibilidad de resucitarlo. Manuel llamó a los hombres, que entraron en la habitación y se llevaron el cuerpo. Apareció Ed, secándose la boca con el dorso de la mano, diciendo entre dientes: «Estoy seguro de que hizo usted todo lo que pudo». Y después Bobby observó cómo los hombres se llevaban el cuerpo de vuelta al helicóptero y cómo la máquina partía atronadoramente hacia el cielo. «Es mejor», dijo Manuel. Bobby estaba pasando en las manos del muchacho, pensando en sus manos, cubiertas de cortes y magulladuras, siguiendo el patrón característico de las lesiones defensivas. Estaba completamente segura de que su muerte no se debía a un accidente de construcción. Había sido atacado, y alzó las manos para protegerse de su atacante. «¿Dónde está esa isla de la que vinieron?», preguntó. «En el océano, quizás a 180 o 200 kilómetros mar adentro». «Bastante lejos para un centro de recreo», comentó Bobby. Manuel observaba el helicóptero. «Espero que no vuelvan jamás». «Bueno», pensó Bobby, «por lo menos pude tomar fotos». Pero cuando miró hacia la mesa, vio que su cámara había desaparecido. La lluvia paró finalmente avanzada la noche. Sola en su dormitorio detrás de la clínica, Bobby hojeaba su gastado diccionario español de tapa blanda. El muchacho había dicho raptor, y a pesar de las protestas de Manuel, Bobby sospechaba que era una palabra en español. En efecto, la encontró en su diccionario. Significaba violador o secuestrador. Eso le dio una pauta. El sentido de la palabra estaba sospechosamente próximo al significado de la palabra jupia. Por supuesto, Bobby no creía en la superstición, y ningún fantasma había cortado esas manos. ¿Qué era lo que había el muchacho que había intentado decir? Provenientes de la habitación contigua, oyó quejidos. Una de las mujeres de la aldea estaba en la primera etapa del esfuerzo del parto y Elena Morales, la partera local, la estaba atendiendo. Bobby entró en la sala de la clínica y le hizo un gesto para que saliera un momento. «Elena». «Sí, doctora». «¿Sabes lo que es un raptor?». Elena tenía el cabello cano y 60 años de edad. Era una mujer fuerte que daba la impresión de ser práctica, de no perder el tiempo con tonterías. En la noche, bajo las estrellas, frunció el entrecejo y preguntó: «¿Raptor?». «Sí. ¿Conoces esa palabra?». «Sí». Elena asintió con la cabeza. «Significa persona que viene durante la noche y se lleva a un niño». «¿Secuestrador de niños?». «Sí». «¿Una jupia?».
Todo su porte se alteró. No pronuncie esa palabra, doctora. ¿Por qué no? No hable de una jupia ahora, insistió Elena con firmeza señalando con la cabeza en dirección a los quejidos de la parturienta. No es aconsejable pronunciar esa palabra ahora. ¿Pero un raptor muerde y corta a sus víctimas? ¿Morder y cortar?, preguntó Elena perpleja. No, doctora, nada de eso. Un raptor es un hombre que se lleva un bebé recién nacido. Parecía irritada por la conversación, impaciente por ponerle fin. Empezó a volver a la clínica. La llamaré cuando la mujer esté lista, doctora. Creo que 1 hora más, quizá 2. Bobby miró las estrellas y escuchó el pacífico sonido de las olas lamiendo la playa. En la oscuridad vio la sombra de las barcas pesqueras ancladas mar adentro. Toda la escena era tranquila, tan normal, que se sintió como una tonta por estar hablando de vampiros y bebés secuestrados. Volvió a su habitación recordando, una vez más, que Manuel había insistido en que no era una palabra en español. Por simple curiosidad, miró en su pequeño diccionario de inglés y, para su sorpresa, también encontró ahí la palabra raptor. Raptor, derivado 1 del raptor, saqueador. Raptus, ave de rapiña. Primera interacción. En los primeros dibujos de la curva fractal habrá pocos indicios que permitan conocer la estructura matemática subyacente. Ian Malcolm. Casi el paraíso. Mike Bowman silbaba jubilosamente mientras conducía el Land Rover a través de la reserva biológica de Cabo Blanco, en la costa occidental de Costa Rica. Era una hermosa mañana de julio y la carretera que se abría ante él era espectacular. Adherida al borde de un acantilado, dominaba la jungla y el Pacífico azul. Según los libros guía del viajero, Cabo Blanco era una zona silvestre, no tocada por el hombre, casi un paraíso. Verla ahora hizo que Bowman sintiera que las vacaciones volvían a ser lo que debían. Bowman, agente de bienes raíces de 36 años de edad, proveniente de Dallas, había llegado a Costa Rica con su esposa y su hija para pasar 2 semanas de vacaciones. En realidad, el viaje había sido idea de la esposa durante semanas. Ellen le había llenado los oídos con los maravillosos parques nacionales de Costa Rica y cuán bueno sería que Tina los pudiera ver. Entonces, cuando llegaron, resultó que Ellen tenía una cita para ver a un cirujano plástico en San José. Esa fue la primera información que Mike Bowman tuvo de la excelente y barata cirugía plástica asequible en Costa Rica y de todas las lujosas clínicas privadas de San José. Naturalmente, tuvieron una tremenda pelea. Mike pensaba que su esposa le había mentido, lo que era cierto, y se puso en firme en lo concerniente al asunto de la cirugía plástica. De todos modos, era ridículo. Ellen solo tenía 30 años y era una mujer hermosa. Demonios, había sido la reina del regreso a casa durante el año previo a su graduación en Rice y desde eso ni siquiera habían transcurrido 10 años. Pero Ellen tenía tendencia a ser insegura y a preocuparse, y parecía como si en los últimos años hubiera estado preocupada, principalmente por perder su atractivo físico. Eso y todo lo demás. El Land Rover saltó al pasar por un bache, salpicando barro. Sentada al lado de Mike, Ellen dijo: «Mike, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No hemos visto gente desde hace horas». Pasó otro automóvil hace 15 minutos. Le hizo notar: «¿Recuerdas el azul?» «Yendo para el otro lado, querida. Tú querías una playa desierta», dijo, «y eso es lo que vas a tener». Ellen sacudió la cabeza en gesto dubitativo. «Espero que tengas razón». «Sí, papá, espero que tengas razón.
terció Cristina desde el asiento trasero. Tenía 8 años. «Confiad en mí, voy bien», condujo en silencio durante unos instantes. «Es hermoso, ¿no es así? Mirad este pasaje. Es hermoso». «Está bien», concedió Tina. Ellen sacó una polvera y se miró en el espejo, apretándose con los dedos debajo de los ojos. Suspiró y dejó la polvera. El camino empezaba a descender y Mike Bowman se concentró en la construcción. De repente, conduciendo, una pequeña figura negra cruzó velozmente el camino y Tina gritó: «¡Mirad! ¡Mirad!». Después desapareció en la jungla. «¿Qué era?», preguntó Ellen. «¿Un mono?». «Quizás un mono tití», repuso Bowman. «¿Puedo incluirlo?». Consultó Tina. Sacando su lápiz, estaba haciendo una lista de todos los animales que había visto en el viaje, como parte de un proyecto para la escuela. «No sé», contestó Bowman, dubitativo. Tina consultó las ilustraciones que tenía en el libro guía. «No creo que fuera un tití», dijo. «Creo que fue simplemente otro aullador». En su viaje ya habían visto varios monos aulladores. Añadió más animada, «según este libro, las playas de Cabo Blanco las frecuenta una amplia variedad de vida silvestre, entre la que hay monos aulladores y de cara blanca, perezosos y cuatíes. ¿Crees que veremos un perezoso, papá?». «Apuesto que sí». «¿De veras?». «Mira en el espejo». «Muy gracioso, papá». El camino embarrado corría en declive a través de la jungla hacia el océano. Mike Bowman se sentía como un héroe cuando finalmente llegaron a la playa. Una media luna de 3 kilómetros de arena blanca, completamente desierta. Estacionó el Land Rover bajo la sombra de las palmeras que bordeaban la playa y sacó los almuerzos preparados en cajas. Ellen se puso el traje de baño diciendo: «Honestamente, no sé cómo voy a quitarme este exceso de peso». «Estás maravillosa, Linda». En realidad, Mike pensaba que su esposa estaba demasiado delgada, pero había aprendido a no mencionarlo. Tina ya estaba corriendo hacia la playa. «No olvides de que necesitas la crema bronceadora», la advirtió Ellen. «Más tarde», gritó Tina por encima del hombro. «Voy a ver si hay un perezoso». Ellen Bowman recorrió la playa y los árboles con la vista. «¿Crees que la niña estará bien?». «Tesoro, no hay nadie en kilómetros a la redonda», dijo Mike. «¿Y si hay víboras?». «Oh, por el amor de Dios», repuso Mike Bowman, «no hay víboras en una playa». «Bueno, podría verlas». «Tesoro», explicó con firmeza, «las víboras tienen sangre fría, son reptiles, no pueden controlar la temperatura del cuerpo. Esta arena está a 32 grados Celsius. Si una víbora saliera, se cocería». Observó a su hija retozando en la playa un punto oscuro contra la arena blanca. «Déjala ir, que se divierta». Puso la mano en torno de la cintura de su esposa. Tina corrió hasta que estuvo exhausta y entonces se dejó caer sobre la arena caliente y rodó alegremente hasta la orilla. El océano estaba caliente y prácticamente no había reseca. Se sentó un rato recuperando el aliento y después miró hacia atrás, hacia donde estaban sus padres y el coche, para ver lo lejos que había llegado. La madre agitó la mano, haciéndole señales para que volviera. Jubilosamente Tina agitó la mano a su vez, simulando que no entendía. Tina no se quería poner la loción bronceadora. Tampoco quería volver para oír a su madre hablar de perder peso. Quería quedarse donde estaba y a lo mejor ver un perezoso. Había visto un perezoso hace 2 días en el zoológico de San José. Era como un personaje de los teleñecos y parecía inofensivo. Sea como fuere, no se podía mover con rapidez. Ella podía ganarle con facilidad en una carrera. Ahora su madre la estaba llamando a grandes voces y Tina decidió salir del sol, alejarse del agua y ponerse a la sombra de las palmeras.
En esta parte de la playa, las palmeras colgaban sobre una retorcida maraña de raíces de mangle, que bloqueaba cualquier intento de penetrar tierra adentro. Tina no podía ver mucho, aunque hubiera allí un perezoso. Se dio cuenta de que no podría verlo. Frustrada, se sentó en la arena y pateó las hojas secas de mangle. Advirtió que había muchas huellas de pájaro en la arena. Costa Rica era famosa por sus pájaros. Los libros guías decían que en Costa Rica había el triple de pájaros que en toda Norteamérica y en todo Canadá. En la arena, algunas de las huellas de pájaros de 3 dedos eran pequeñas y tan débiles que apenas si las podía ver. Otras huellas eran más grandes y estaban impresas con más fuerza en la arena. Tina estaba mirando las huellas ociosamente cuando oyó un sonido como un gorjeo, seguido por un siseo de hojas en la espesura del manglar. ¿Los perezosos producían un sonido como de gorgojeo? Tina no lo creía, pero no estaba segura. Era probable que el gorjeo se debiera a alguna ave marina. Tina respiró en silencio, sin moverse, oyendo de nuevo el siseo, y al final vio la fuente de los sonidos. A unos pocos metros de distancia, un lagarto surgió de entre las raíces de mangle y la miró con curiosidad. Tina contuvo la respiración. Un nuevo animal para su lista. El lagarto se irguió sobre sus patas traseras, balanceándose sobre su gruesa cola, y miró con fijeza a la niña. Erguido de ese modo, tenía casi 30 centímetros de alto. Era de color verde oscuro, con listas marrones a lo largo del lomo. Sus diminutas patas anteriores remataban en dedos pequeños que se agitaban rápidamente en el aire. El lagarto alzó la cabeza cuando miró a Tina. La niña pensó que el animal era lindo. Parecía una especie de salamandra gigante. Tina alzó la mano y movió los dedos, en respuesta al movimiento que el animal hacía con los suyos. El lagarto no estaba asustado. Se le acercó, caminando enhiesto sobre las patas traseras. Era apenas mayor que una gallina, y al igual que una gallina meneaba la cabeza hacia adelante y hacia atrás al caminar. Tina pensó que sería una maravillosa mascota. Observó que el lagarto dejaba huellas con 3 dedos que tenían la apariencia exacta de las de un pájaro. Se acercó más a Tina, mientras ésta permanecía sentada en la arena y la observaba. La niña mantenía el cuerpo quieto, pues no quería asustarlo. Estaba sorprendida de que se le acercara tanto, pero recordó que estaba en un parque nacional. Todos los animales del parque debían de saber que estaban protegidos. Probablemente ese lagarto era manso. Quizás hasta esperase que la niña le diera algo para comer. Por desgracia no tenía nada que darle. Con lentitud, Tina tendió la mano abierta con la palma hacia arriba para mostrar que no tenía comida. El lagarto se detuvo, alzó la cabeza y gorjeó. Produjo un sonido chirriante característico, como el de un pájaro. «Lo siento», dijo Tina, «sencillamente no tengo que darte». Y entonces, sin previo aviso, el lagarto saltó sobre la mano tendida de la niña. Tina pudo sentir los deditos de las patas pellizcándole la piel de la palma y sintió el sorprendente peso del cuerpo del animal que le llevaba el brazo hacia abajo. Y entonces el lagarto le trepó por el brazo en dirección a la cara. «Ojalá pudiera verla», dijo Ellen Bowman, entrecerrando los ojos por la luz del sol. «Eso es todo, solo verla». «Estoy seguro de que está bien», comentó Mike, seleccionando cuidadosamente entre las cosas que había en el almuerzo preparado y embalado por el hotel. Había un poco de apetitoso pollo a la parrilla y algo así como pastel de carne. Y no era que Ellen fuera a comer nada de eso. «¿No crees que se haya ido de la playa?», preguntó Ellen. «No, tesoro, no lo creo». «Me siento tan aislada aquí». «Creí que eso era lo que querías», dijo él, sintiéndose exasperado. «Y así es. En tal caso, ¿cuál es el problema?
Es solo que me gustaría poder verla. Y entonces, desde la lejanía de la playa y traída por el viento, oyeron la voz de su hija. Estaba gritando. Punta Arenas. Creo que está bastante mejor ahora, dijo el doctor Cruz, bajando la solapa plástica de la tienda de oxígeno que rodeaba a Tina, mientras la niña dormía. Mike Bowman estaba sentado junto a la cama, cerca de su hija. Mike pensó que el doctor Cruz probablemente era muy competente. Hablaba un excelente inglés, producto de su preparación en centros médicos de Londres y Baltimore. El doctor Cruz irradiaba competencia y la Clínica Santa María, el moderno hospital de Punta Arenas, era inmaculada y eficiente. Pero aún así Mike Bowman se sentía nervioso. El hecho incontestable era que su única hija estaba gravemente enferma y que estaban lejos de casa. Cuando Mike llegó hasta Tina, la niña estaba gritando histéricamente entre las raíces del mangle. Tenía el brazo izquierdo sangrante, cubierto con profusión de mordeduras pequeñas, cada una del tamaño de la huella de un pulgar, y había salpicaduras de algo pegajoso en el brazo, como si fuera una saliva espumosa. La llevó por la playa. Casi de inmediato el brazo empezó a enrojecer y a hincharse, y Mike no olvidaría en mucho tiempo ese frenético viaje de vuelta a la civilización. El Land Rover de atracción en las 4 ruedas, resbalando y patinando por el embarrado sendero que llevaba a las colinas, mientras Tina gritaba presa del miedo y del dolor, y el brazo cada vez se le hinchaba y enrojecía más. Mucho antes de que llegaran a los límites del parque, la tumefacción se le había extendido al cuello y entonces la niña empezó a tener dificultades para respirar. ¿Estará bien ahora?, preguntó Ellen, mirando con fijeza a través de la tienda plástica de oxígeno. Así lo creo, la tranquilizó el doctor Cruz. Le he administrado otra dosis de esteroides y su respiración es mucho más fácil. Y puede ver que el edema del brazo está sumamente reducido. Mike Bowman terció. En cuanto a las mordeduras, todavía no tenemos la identificación, aclaró el médico. Yo tampoco he visto mordeduras así antes, pero notarán que están desapareciendo. Ya resulta bastante difícil distinguirlas. Afortunadamente he tomado fotografías como referencia y le hice un lavado de los brazos para recoger muestras de esa saliva viscosa, una para que se haga el análisis aquí, una segunda para enviarla a los laboratorios de San José y la tercera se conservará congelada en caso de que haga falta. ¿Tienen el dibujo que hizo la niña? Sí, dijo Mike Bowman. Le entregó al médico el boceto que Tina había hecho en respuesta a preguntas formuladas por el personal de admisión. ¿Este es el animal que la mordió?, preguntó el doctor Cruz, mirando el dibujo. Sí, respondió Mike Bowman. Dijo que era un lagarto verde, del tamaño de una gallina o de un cuervo. No conozco lagartos así, contestó el médico. Lo dibujó levantado sobre las patas traseras. Así es, dijo que caminaba sobre las patas traseras. El doctor Cruz frunció el entrecejo, contempló el dibujo un rato más. No soy un experto. Le he pedido al doctor Gutiérrez que nos visite aquí. Es el investigador jefe de la Reserva Biológica de Carrara, que está al otro lado de la bahía. Quizá pueda identificar al animal. ¿No hay alguien de Cabo Blanco?, preguntó Bowman. Ahí es donde mi hija fue mordida. Por desgracia no. Cabo Blanco no tiene personal permanente y ningún investigador trabaja allí desde hace algún tiempo. Es probable que ustedes fueran las primeras personas que caminaban por esa playa después de varios meses, pero estoy seguro de que encontrarán que el doctor Gutiérrez tiene amplios conocimientos sobre el tema. Echó un vistazo a su reloj. Llamé a la estación de Carrara hace 3 horas, cuando llegó su hija. El doctor Gutiérrez debe de estar a punto de llegar.
El doctor Gutiérrez resultó ser un hombre barbado que llevaba pantalones cortos y camisa caqui. La sorpresa fue que era norteamericano. Cruzó, se lo presentó a los Bowman, a quienes dijo con suave acento sureño: «Señor y señora Bowman, ¿cómo están ustedes? Es un placer conocerles». Y después pasó a explicarles que era biólogo de campo de Yale y que había estado trabajando en Costa Rica durante los 5 últimos años. Martí Gutiérrez examinó a Tina concienzudamente, levantándole el brazo con delicadeza, escudriñando de cerca cada una de las mordeduras con una linterna, para medirlas después con una pequeña regla de bolsillo. Al cabo de unos momentos, Gutiérrez retrocedió, asintiendo para sí con la cabeza, como si hubiera entendido algo. Después inspeccionó las instantáneas Polaroid e hizo varias preguntas respecto de la saliva, de la que Cruz le dijo que todavía estaban examinándola en el laboratorio. Finalmente se volvió a Mike Bowman y su esposa, que esperaban en tensión. «Creo que Tina se pondrá bien, pero quiero aclarar algunos pocos detalles», dijo tomando notas con mano firme. «Su hija dice que la mordió un lagarto verde de 30 centímetros de alto aproximadamente, que caminaba erguido por la playa después de haber salido del pantano de Mangles». «Así es, sí». «¿Y el lagarto produjo una especie de sonido oral?» «Tina dijo que gorgojeaba o chirriaba». «¿Como un ratón, dirían ustedes?» «Sí». «Bien, pues conozco este lagarto. De las 6.000 especies de lagartos que hay en el mundo, no más de una docena de especies caminan erguidos. De esa especie, solamente 4 se hallaron en América Latina y, a juzgar por la coloración, el lagarto únicamente podría ser uno de los 4. Estoy seguro de que este lagarto era un Basiliscus amoratus, un basilisco veteado, que se encuentra aquí en Costa Rica y también en Honduras. Cuando se yerguen sobre las patas traseras, a veces llegan a medir unos 30 centímetros. ¿Son venenosos? No, no señora. No, señora Bowman, en absoluto. Gutiérrez explicó que la tumefacción del brazo de Tina se debió a una reacción alérgica. Según la bibliografía, el 14% de la gente es intensamente alérgica a los reptiles, dijo, y su hija parece pertenecer a ese porcentaje. Estaba gritando. Decía que era doloroso. Probablemente lo era. La saliva de los reptiles contiene serotonina, que ocasiona un dolor tremendo. Se volvió hacia Cruz. ¿La presión sanguínea le bajó con antihistamínicos? Sí, rápidamente. Serotonina, dijo Gutiérrez. No cabe duda alguna. Aún así, Ellie Bowman seguía intranquila. ¿Pero por qué un lagarto mordería a mi hija, en primer lugar? Las mordeduras de lagarto son muy comunes, dijo Gutiérrez. En los zoológicos, el personal que atiende a los animales recibe mordeduras con mucha frecuencia. Sin ir más lejos, el otro día oí que un lagarto había mordido a un bebé en su cuna, en Amaloya, a unos 100 kilómetros de donde estaban ustedes. Así que las mordeduras sí se producen. Pero no sé por qué su hija tiene tantas. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Nada. Dijo que estaba sentada muy quieta porque no quería espantar al animal. Sentada muy quieta, dijo Gutiérrez, frunciendo el entrecejo. Sacudió la cabeza en un gesto de negación. Bueno, no creo que podamos decir con exactitud lo que pasó. ¿Los animales silvestres son tan impredecibles? ¿Y qué hay sobre la saliva espumosa que tenía en el brazo? Preguntó Helen. Sigo pensando en la rabia. No. Un reptil no transmite la rabia, señora Bowman. Su hija padeció una reacción alérgica a la mordedura de un basilisco. Nada grave. Entonces Mike Bowman le mostró el dibujo que había hecho Tina. Gutiérrez asintió con la cabeza. Yo aceptaría esto como la ilustración de un basilisco, dijo.
Unos pocos detalles están mal, claro. El cuello es demasiado largo y la niña dibujó las patas traseras con 3 dedos nada más, en vez de 5. La cola es demasiado gruesa y está demasiado elevada, pero, aparte de eso, este es un lagarto, perfectamente útil, de la especie de la que estamos hablando. Pero Tina dijo específicamente que el cuello era largo, insistió Ellen Bowman, y dijo que tenía 3 dedos en la pata. Tina es muy observadora, agregó Mike Bowman. Estoy seguro de que es todo esto, dijo Gutiérrez sonriendo, pero sigo creyendo que a su hija la mordió un Basiliscus amoratus vulgar y que tuvo una grave reacción herpetológica. El tiempo normal de evolución de la enfermedad es, con medicación, de 12 horas. Debería estar perfectamente bien por la mañana. En el moderno laboratorio situado en el sótano de la clínica Santa María corrió la voz de que el doctor Gutiérrez había identificado el animal que mordió a la niña norteamericana, estableciendo que era un inofensivo basilisco. De inmediato se detuvo el análisis de la saliva, aun cuando una destilación fraccionada preliminar demostró la presencia de varias proteínas de peso molecular extremadamente alto y de acción biológica desconocida. Pero el técnico del servicio nocturno estaba ocupado y puso las muestras de saliva en un estante de frigorífico. A la mañana siguiente, el empleado del día revisó el contenido del estante, comparándolo con la lista de los pacientes a los que iba a dar de alta. Al ver que Bowman, Cristina L., iba a ser dada de alta esta mañana, el empleado tiró las muestras de saliva. En el último momento se dio cuenta de que una de las muestras tenía la etiqueta roja, lo que quería decir que esa muestra debía de ser enviada al laboratorio de la universidad en San José. El empleado sacó el tubo de ensayo del cesto de los desperdicios y lo mandó a donde tenía que ir. Adelante. Dile gracias al doctor Cruz, indicó Ellen Bowman y empujó a Tina hacia adelante. Gracias, doctor Cruz, dijo Tina. Me siento mucho mejor ahora. Alzó la mano y estrechó la del médico. En ese momento dijo, lleva una camisa diferente. Durante unos instantes el médico frunció el entrecejo. Después asintió. Cierto, Tina. Cuando trabajo toda la noche en el hospital, por la mañana me cambio de camisa. ¿Pero no la corbata? No, solamente la camisa. Ellen Bowman intervino. Le dije que es muy observadora. Ciertamente que lo es. El doctor Cruz sonrió y estrechó la mano de la niñita con aire grave. Que pases unas buenas vacaciones, Tina. Disfruta los días que te quedan en Costa Rica. Lo haré. La familia Bowman ya se retiraba cuando el doctor Cruz dijo, Tina, ¿recuerdas al lagarto que te mordió? Ajá. ¿Recuerdas sus patas? Ajá. ¿Tenía dedos? Sí. ¿Cuántos dedos tenían? 3. ¿Cómo lo sabes? Porque lo miré. De todos modos, todos los pájaros de la playa dejaban huellas de 3 dedos en la arena, así. Levantó la mano con los 3 dedos de medio bien separados. Y el lagarto también dejó esas huellas en la arena. ¿El lagarto dejó huellas como de pájaro? Ajá. Y caminaba como un pájaro también. Sacudía la cabeza así, para arriba y para abajo. Dio unos pasos, subiendo y bajando la cabeza con movimientos cortos y convulsivos. Una vez que los Bowman hubieron partido, el doctor Cruz decidió informar de esta conversación a Gutiérrez, que estaba en el departamento de biología. Debo admitir que el relato de la niña me deja perplejo, dijo Gutiérrez. Yo mismo estuve haciendo algunas comprobaciones. Me alegro de que se haya recuperado, pero ya no estoy seguro de que le haya mordido un basilisco. No estoy nada seguro. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Bueno, dijo Gutiérrez, no hagamos especulaciones prematuras. A propósito, ¿te enteraste de que en el hospital haya habido otros casos de mordedura de lagarto? No, ¿por qué? Házmelo saber, amigo mío, si te enteras. La playa.
Martí Gutiérrez estaba sentado en la playa y observaba el sol de la tarde bajar cada vez más en el cielo, hasta que centelleó deslumbrante en el agua de la bahía y sus rayos llegaron hasta más abajo de las palmeras, donde el propio Gutiérrez estaba sentado, entre los mangles, en la playa de Cabo Blanco. Según lo que había podido establecer, estaba sentado cerca del sitio en el que había estado la niña norteamericana hacía 2 días. Si bien las mordeduras de lagarto eran frecuentes, como les había dicho a los Bowman, Gutiérrez nunca había oído que un basilisco mordiera a nadie, y por cierto que nunca había tenido noticias de que alguien debiera ser internado en un hospital por la mordedura de un lagarto. Además estaba también el hecho de que el radio de la mordedura que se apreciaba en el brazo de Tina parecía ser un tanto excesivamente grande para ser un basilisco. Cuando regresó a su puesto de Carrara, revisó la pequeña biblioteca de investigación que allí existía, pero no encontró referencias sobre la mordedura de los lagartos. A continuación, revisó los International Biosciences Service, una base de datos para ordenador ubicada en Norteamérica. Pero no halló nada acerca de mordeduras de basiliscos, ni sobre internamientos por mordedura de lagartos. Después llamó al funcionario de salud pública de Amayola, que confirmó que un bebé de 9 días que dormía en su cuna había sido mordido en el pie por un animal del que la abuela, la única persona que realmente lo ha visto, afirmó que era un lagarto. Con posterioridad el pie se puso tumefacto y el bebé estuvo a punto de morir. La abuela había descrito al lagarto como de color verde con listas marrones. Había mordido al niño varias veces antes de que la mujer lo espantara. «Qué raro», comentó Gutiérrez. «No, como todos los demás», contestó el funcionario, agregando que se había enterado de otros incidentes de mordedura. Un niño en Vázquez, la aldea costera que venía después de Amayola, fue mordido mientras dormía, y otro en Puerto Sotrero. Todos estos sucesos se habían producido en los últimos 2 meses. En todos, los protagonistas habían sido niños y bebés que dormían. Un patrón tan nuevo y característico indujo a Gutiérrez a sospechar de la presencia de una especie desconocida de lagarto. Esta circunstancia era particularmente posible en Costa Rica. Solo con 120 kilómetros de ancho en su puesto más estrecho, el país era más pequeño que el estado de Maine. Y aun así, dentro de su limitado espacio, Costa Rica tenía una notable diversidad de hábitats biológicos, costas marinas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, 4 cadenas montañosas separadas que comprenden cumbres de 3.700 metros y volcanes en actividad, selvas tropicales en las que llueve todo el año, bosques de montaña, zonas templadas, terrenos pantanosos y desiertos áridos. Tal diversidad ecológica mantenía una asombrosa diversidad de formas de vida animal y vegetal. Costa Rica tenía el triple de especies de pájaros que toda Norteamérica, más de 1.000 especies de orquídeas, más de 5.000 especies de insectos. Nuevas especies se iban descubriendo a cada momento, a un ritmo que aumentaba año tras año, pero por una triste razón a Costa Rica se la estaba despoblando de su vegetación y a medida que las especies de la jungla perdían sus hábitats, se desplazaban hacia otras zonas y en ocasiones también alteraban sus pautas de conducta. Así que una especie nueva era perfectamente posible, pero acompañando la emoción de una sensación nueva estaba la preocupante posibilidad de las nuevas enfermedades. Los lagartos eran portadores de enfermedades víricas, entre las que figuraban varias que se podían transmitir al ser humano. La más grave era la encefalitis sáurea central, o ESC, que en los seres humanos y en los caballos producía una especie de enfermedad del sueño. Gutiérrez pensaba que era importante encontrar ese nuevo lagarto, aunque solo fuera para comprobar si era portador de enfermedades.
Observó el sol descender más y suspiró. Quizá Tina Bowman había visto un animal nuevo y quizá no. Gutiérrez ciertamente no lo había visto. Esa mañana temprano había cogido la pistola de aire comprimido, cargando el peine de munición con dardos de ligamina, y se había dirigido hacia la playa lleno de esperanzas. Pero desperdició el día. Pronto tendría que iniciar el viaje de regreso desde la playa hacia la colina. No quería conducir por ese camino en la oscuridad. Se puso en pie y empezó a caminar de regreso por la playa. Más lejos, y en trayectoria paralela a la de él, vio la forma oscura de un mono aullador que se desplazaba con tranquilidad siguiendo el borde del manglar. Gutiérrez se alejó, saliendo de la playa hacia el agua. Si había un aullador, probablemente habría otros en los árboles que pendían sobre Gutiérrez, y los aulladores tenían tendencia a orinar sobre los intrusos. Pero ese aullador en particular parecía estar solo, caminaba con lentitud y se detenía con frecuencia para sentarse sobre sus 4 traseros. El mono tenía algo en la boca. Cuando Gutiérrez se aproximó, vio que el animal se estaba comiendo el lagarto. La cola y las patas traseras colgaban de las mandíbulas del mono, aunque de lejos. Gutiérrez pudo ver las listas marrones en el cuerpo verde. El biólogo se dejó caer al suelo y afirmó la mira apoyándose en los codos. El mono aullador, acostumbrado a vivir en una reserva protegida, le miró con curiosidad. No huyó, ni siquiera cuando el primer dardo pasó silbando a su lado, sin darle. Cuando el segundo se le clavó profundamente en el muslo, lanzó un chillido de ira y sorpresa, dejando caer los restos de su comida mientras huía hacia la espesura. Gutiérrez se puso en pie y caminó hacia adelante. No estaba preocupado por el mono. La dosis de tranquilizante era demasiado pequeña como para producirle más que unos pocos minutos de aturdimiento. Ya estaba pensando en qué hacer con su nuevo descubrimiento. Él mismo redactaría el informe preliminar, pero los restos habría que enviarlos de vuelta a Estados Unidos para que se le hiciera una identificación positiva final. Claro está. ¿A quién se los debería enviar? El experto reconocido era Edward M. Simpson, profesor emérito de zoología de la Columbia University de Nueva York. Un refinado anciano con el cabello canoso peinado hacia atrás. Simpson era la principal autoridad mundial en la taxonomía de los lagartos. Marty pensó que probablemente le enviaría el lagarto al doctor Simpson. Nueva York. El doctor Richard Stone, director del Laboratorio de Enfermedades Tropicales del Centro Médico de la Universidad de Columbia, a menudo señalaba que el nombre sugería que se trataba de una institución de mayor importancia de la que realmente tenía. A comienzos del siglo XX, cuando el laboratorio ocupaba todo el 4º piso del edificio de investigaciones biomédicas, dotaciones de técnicos trabajaban para eliminar el flagelo de la fiebre amarilla, la malaria y el cólera. Pero los éxitos médicos, los antibióticos y las vacunas, y los laboratorios de investigación de Nairobi y San Pablo habían convertido a LED en algo mucho menos importante de lo que había sido una vez. Ahora, con una fracción de su tamaño original, solamente empleaba a 2 técnicos a tiempo completo, y estos se dedicaban primordialmente al diagnóstico de las enfermedades que padecían los neoyorquinos que habían viajado al exterior. La cómoda rutina del laboratorio no estaba preparada para lo que recibió esa mañana. «Oh, muy agradable», comentó la técnica del laboratorio de enfermedades tropicales mientras leía el rótulo de la aduana. Fragmento parcialmente masticado de lagarto costarricense no identificado. Arrugó la nariz. «Esta es completamente suya, doctor Stone». Richard Stone cruzó el laboratorio para inspeccionar el material recién llegado. «¿Es este el material proveniente del laboratorio de Ed Simpson?» «Sí, pero no sé por qué nos envían un lagarto a nosotros». Llamó su secretaria, repuso Stone.
Simpson está en Borneo, haciendo un viaje de estudio durante el verano y debido a que este lagarto hay una cuestión de enfermedad transmitible, la secretaria le ha pedido a nuestro laboratorio que le eche un vistazo. Veamos qué es lo que tenemos. El cilindro blanco de plástico tenía el tamaño de un recipiente de leche de 2 litros. Llevaba pasadores metálicos de cierre y una tapa rosca. Un rótulo decía «Recipiente internacional para especímenes biológicos» y estaba completamente cubierto con autoadhesivos y advertencias en 4 idiomas. Las advertencias cumplían el propósito de evitar que el cilindro fuese abierto para funcionarios aduaneros suspicaces. En apariencia, las advertencias habían funcionado, pues cuando Richard Stone desplazó la gran lámpara, poniéndola sobre el recipiente, pudo ver que los sellos seguían intactos. Después encendió el circuito cerrado de aireación y se puso guantes de plástico y una mascarilla. Después de todo, hacía poco que el laboratorio había identificado casos de fiebre equina venezolana, encefalitis japonesa B, virus de la jungla Kiasaunur, virus Langat y de Mayaro. Después desatornilló la tapa. Se oyó el siseo del gas que se escapa y salió una nube de humo blanco. El cilindro se enfrió hasta escarcharse. En su interior, Stone encontró una bolsa plástica para bocadillos con cierre de cremallera que contenía algo verde. Encendió un campo quirúrgico sobre la mesa y sacó el contenido de la bolsa, sacudiéndolo. Un animal congelado golpeó la mesa con ruido sordo. «¡Ah!», exclamó la técnica. «Parece mordido». «Sí», asintió Stone. «¿Qué quieren de nosotros?». La técnica consultó los documentos adjuntos. «El lagarto está mordiendo a los niños de la localidad. Piden la identificación de la especie de lagarto y les preocupan las enfermedades que pudieran transmitir la mordedura». La mujer extrajo el dibujo infantil de un lagarto que llevaba la firma T en la parte superior. Uno de los niños hizo un dibujo del animal. Stone miró el dibujo. «Evidentemente no podemos identificar la especie, pero podemos comprobar las enfermedades con bastante facilidad. Si podemos sacar algo de sangre de este fragmento». «¿Cómo llaman a este animal?». «Basiliscus amoratus, con anomalía genética consistente en 3 dedos en las patas posteriores», dijo la mujer, leyendo el informe. «Muy bien, empecemos. Mientras usted espera a que se descongele, tómele unas placas de rayo X y hágale unas fotos con la Polaroid para el registro. Una vez tengamos sangre, empiece a someterla a una batería de pruebas para determinación de anticuerpos, hasta que obtengamos algunas coincidencias. Hágame saber si hay problemas». Antes del almuerzo, el laboratorio tenía la respuesta. La sangre del lagarto no mostraba ninguna reactividad importante ante cualquier antígeno vírico o bacteriano. También trazaron perfiles de toxicidad y encontraron solamente uno positivo. La sangre era levemente reactiva al veneno de la cobra real de la India. Pero una leve interactividad era frecuente entre las especies de reptiles, y el doctor Stone lo consideró digno de atención como para agregarlo al facsímil que la técnica le envió al doctor Martí Gutiérrez esa misma tarde. Nunca se hizo pregunta alguna sobre la identificación del lagarto. Eso tendría que esperar al regreso del doctor Simpson. No se le esperaba hasta dentro de varias semanas y su secretaria preguntó si el LED tendría la gentileza de guardar el fragmento de lagarto. Mientras tanto, el doctor Stone lo volvió a meter en la bolsa con cierre de cremallera y lo metió en el frigorífico. Martín Gutiérrez leyó el facsímil que provenía del Centro Médico Columbia, Laboratorio de Enfermedades Tropicales. Era breve. Sujeto: Basiliscus amoratus con anomalía genética, enviado desde la oficina del Dr. Simpson.
Materiales. Segmento posterior, animal parcialmente comido. Pruebas efectuadas. Rayos X, RTX microscópico, inmunológico, para determinación enfermedad vírica, parasitaria, bacteriana. Hallazgos. No hay evidencias histológicas ni inmunológicas de existencia de ninguna enfermedad transmisible al hombre de esta muestra de Basiliscus amoratus. Firmado Richard A. Stone, doctor en medicina, director.